Vamos a conversar ahora con Ezequiel Matamala, vicepresidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ezequiel estudió acá en la UDEC, ¿cierto? Así es. Perfecto, ligado a nuestra casa de estudios. Te agradezco el contacto, Ezequiel, y obviamente vamos a partir hablando de este caso del Banco Estado, este ciberataque. Ayer estuvieron todas las sucursales cerradas, hoy la situación se ha normalizado, pero de manera paulatina. Ezequiel, ¿qué fue lo que pasó en específico con el caso de Banco Estado? Mira, la información que ha trascendido desde la misma institución es que han sido atacados por un software malicioso, que es un virus, un malware, que lo que ha hecho es secuestrar la información del banco, de los puestos de trabajo y de algunos servidores del banco, que es lo que se conoce como ransomware. Ya, ¿con qué intención se hacen estos ataques, Ezequiel? Desconozco la información que derive de las investigaciones pertinentes, pero algunas categorías de ataque tienen que ver muchas veces con cibercrimen directamente, es decir, con el único objetivo de robar dinero, pero también podrían ser movimientos activistas, es decir, grupos que están tratando de transmitir algún mensaje que, por un lado, el banco dice que no ha tenido solicitudes de rescate, entonces da para pensar si es cibercrimen o no, pero por otro lado tampoco hay nadie adjudicándose el ataque y transmitiendo algún mensaje, con lo cual no hay claridad de por dónde va la causa en este momento, Francisco. Claro, puede ser motivado para robar a los clientes o para dañar a la empresa, al banco del Estado. Justamente eso lo va a tener que dilucidar la investigación. ¿Algo de este tipo había ocurrido antes en Chile de esta envergadura? Bueno, sí, hace 2 años atrás fue muy conocido, muy difundido la situación del Banco de Chile, en donde además de obligarlo por el ataque a cerrar todas sus sucursales en un momento determinado, trascendió el robo de 10 millones de dólares. Tiempo después también fue atacado Banco Consorcio, y la verdad es que si uno mira la cantidad de episodios, CAP fue atacado, Redbank fue atacado. Hay un conjunto bien interesante de empresas que han sido víctimas de ataques cibernéticos. Es una realidad que ya está presente y hay que tratar de hacer todos los esfuerzos para adecuarse a esta situación y estar bien protegidos. Ahora, ¿tú crees que las instituciones bancarias están preparadas para este tipo de ataques? Claramente hay avances, pero a nivel sistémico, como país, nos falta también muchos pasos para dar, ¿no? Desde el ecosistema nacional de ciberseguridad, que es una ley que debiera tramitarse a efectos de establecer la institucionalidad y el sistema nacional de ciberseguridad, pasando por proyectos de ley como la ley de delitos de datos de privacidad de los datos personales. Hay avances que hacer en materia legislativa. Sí, Ezequiel, los usuarios, ¿cómo se pueden proteger ante este tipo de ataques o no tenemos muchas herramientas? ¿Depende del banco esto? Bueno, hay 2 dimensiones. Claramente la parte de la institución financiera es una, y la parte de la conciencia y de la cultura en ciberseguridad le corresponde a las personas. Ahí también hay una labor sistémica que a nivel país debiera hacerse y que tiene que ver con incrementar, elevar los niveles de conciencia en ciberseguridad y la cultura en ciberseguridad. Hay que pensar, Francisco, que estos ataques normalmente se valen de la equivocación de una persona que al recibir, por ejemplo, un mensaje que trae adjunto, en este caso el malware, hace clic Sí, tenemos ahí un problema con la comunicación. Estábamos hablando de la vulneración del sistema bancario a propósito del caso de Banco Estado. Reiteremos que el Banco Estado fue objeto de un ciberataque. El día de ayer se informó esta situación y cerraron sus sucursales en todo el país. La situación se ha ido normalizando de a poco. Ezequiel, ¿ya estás de nuevo con nosotros? ¿Me escuchas? Yo sí escucho. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, perfecto. Estábamos hablando de cómo el usuario, el cliente del banco puede resguardarse ante este tipo de situaciones. ¿Existen las herramientas para los clientes o depende más del banco? Te reitero la pregunta. Sí, las personas lo que pueden hacer es mejorar su nivel de práctica, de cultura y de conciencia en ciberseguridad. Es muy importante hacer uso solamente de informaciones oficiales, no hacer clic en cualquier mensaje que yo reciba, etcétera. Sí, acá una persona escribe que fue a Concepción al banco y está cerrado. Parece que se refiere a hoy o ayer, pero lo concreto es que, claro, mencionamos que de manera paulatina el servicio se ha ido restableciendo. ¿Hay que darle prioridad entonces a esta ley, Exequiel? Sí, hay que priorizar el marco normativo, eso es muy importante. Es importante que tanto el Ejecutivo como el Parlamento convengan coordinadamente en darle las urgencias a estos proyectos de ley. Ahora, lo que hay que entender es que un nuevo marco normativo por sí solo no resuelve el que los bancos estén mejores o peores protegidos. No es tan directo, pero sí contribuye muchísimo a mejorar los estándares y a que exista a nivel sistémico un mejor estándar de ciberseguridad. Aquí, de acuerdo a lo que hemos visto en el mundo, ¿pueden haber personas responsables chilenas como extranjeras de estos ataques? No siempre puede ser, porque tú no sabes dónde están los atacantes. Obviamente se valen de mecanismos para ocultar su origen físico y sobre todo lanzar los ciberataques desde lugares en donde es difícil el acceso judicial, es difícil rastrear el origen, es difícil cuando tú los identificas llegar hasta los atacantes, etcétera. Se valen de todas esas situaciones los ciberatacantes. ¿Cómo puede el cliente de un banco en general protegerse, a ser víctima de estafa, de estos llamados fraudulentos, de esta petición de claves que llegan correos electrónicos obviamente de dudosa procedencia? ¿Qué hacer en el marco actual que hay en Chile frente a este tipo de situaciones? Me parece que en tu pregunta está la respuesta. La procedencia dudosa y el buen criterio para determinar cuándo es de procedencia dudosa y no actuar. Tienes que pensar que si tú, por ejemplo, no estás esperando un depósito o no has hecho un depósito, ¿por qué vas a responder rápidamente a un mensaje que te llega diciendo que te han depositado $1.000.000 y haces clic de inmediato? No tienes que hacerlo. Tienes que pensar que esto que se llama ingeniería social, que es la forma de engañarte a través de los medios digitales, es una suerte del cuento del tío digital. Entonces, si hay algún mensaje, si hay algún comunicado que te invita a actuar rápido y de manera no reflexiva, entonces sospecha y no hagas clic. Esa es como la primera recomendación. Mira, hay un porcentaje muy alto del orden entre el 70 y el 90% de los casos tiene que ver con gente que hizo clic en un lugar en donde no correspondía. Fíjate que me acordé de un familiar. Antes de ayer me dijo Exequiel, cliente del Banco Estado, que le había llegado un correo de que le hicieron un depósito de una ayuda estatal en el marco de la pandemia, pero al ver su cuenta, al entrar directamente al banco con sus datos, no respondiendo a ese correo ni pinchando nada, no había ningún depósito. Probablemente eso puede indicar algún tipo de estafa o fraude. Justamente lo que hizo tu familiar es lo correcto. Si tú te quedas con la inquietud, no hagas clic en ese mensaje. Ingresa por la vía oficial a tu banco, https, www, el nombre de tu banco.cl, etcétera, y verificas la situación. Si tú haces clic, entonces podrías ser víctima del fraude. ¿Hay que tener algún tipo de cuidado en esta pandemia para manejarse en estas plataformas, Exequiel, o por ir a retirar dinero en un banco, en un cajero automático también? Acá te cuento que en Concepción estamos en cuarentena total y es una verdadera proeza ir a un cajero automático y encontrar dinero, porque son pocos los que están abiertos y eso puede hacer vulnerables también a que puedan clonar tarjetas. Sí, bueno, hay que actuar tanto en el plano físico como en el plano digital con la mayor cautela posible, obviamente. Dependiendo de las restricciones, porque una situación de cuarentena también implica los permisos correspondientes para poder desplazarse, etcétera. Ver muy bien las necesidades de liquidez y planificarse en ese plano.
Perfecto. Por último, esto está en pleno desarrollo. ¿Tú ves que hay algunos países más preparados que otros? Porque hemos visto casos de ciberataques muy grandes en Estados Unidos, en Europa. Al parecer, ¿se va trabajando sobre la marcha, Exequiel? Sí, claramente. Ahora, hay rankings internacionales, hay alguno que viene, por ejemplo, de Estonia y también uno norteamericano de la Unión de Telecomunicaciones Internacional, y lo que muestra es que efectivamente hay países más avanzados y hay países más rezagados. El desafío de la ciberseguridad y de protegerse del cibercrimen es un desafío en permanente evolución. Sobre todo, ¿qué nos deja la pandemia? La pandemia como lección nos deja que la economía va a digitalizarse, que nosotros tenemos que desmaterializar procesos. Y en ese ciclo, en ese proceso, tenemos que acostumbrarnos a lidiar con ciberseguridad, porque si no lo tenemos en cuenta, vamos a fracasar. Sí, estamos conversando con Exequiel Matamala, vicepresidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, entregándonos consejos y recomendaciones importantes a tomar en cuenta, porque vamos a seguir utilizando las plataformas digitales, el Internet para realizar nuestras operaciones bancarias, comerciales, y en medio de esta pandemia hay que tener cuidado también en lo más básico, por ejemplo, ir a sacar plata a un cajero automático. Nos quedan algunos minutitos, Exequiel, aprovechando que estás con nosotros. Actualmente la legislación tiene que cambiar para poder empoderar mucho más y defender los derechos de los usuarios, porque muchos se quejan. Me sacan plata del banco, y si bien la ley dice que el banco me tiene que responder, el banco me lleva a juicio y se demora. ¿Ese es un factor a mejorar con esta nueva ley? Hay ya una ley que tiene que ver con la protección al consumidor en escenarios de fraude con medios de pago, con tarjetas de crédito. Esa ley está en curso desde mayo aproximadamente o junio de 2020, es decir, ya está vigente, y tiene un tope de 35 UF sobre el cual el banco automáticamente debiera hacerse responsable y restituirte cuando tú como cliente has sido afectado de un fraude. Sobre esos montos... Exequiel, ¿y por qué te cobran un seguro para proteger lo que ya la ley te protege? Chuta, perdimos a... Bueno, ahí está. Ley, el seguro era una llave para facilitarle la vida aunque hay algunos aspectos que el seguro cubre que la ley no tendría bajo cobertura, pero ahora con esta ley el consumidor está mucho más protegido, no es tan necesario el seguro. Ya, o sea, debiera tener prioridad como otros proyectos de ley, porque claramente si pasó esto con el Banco Estado, puede ocurrir con otro tipo de instituciones. Las instituciones del Estado, como Banco Estado, pero otras, ¿también están vulnerables a esto? O sea, a nivel país, la inversión en ciberseguridad no es la suficiente. Y claramente lo que ha ocurrido en Banco Estado es una alerta muy relevante para que todos tengamos en cuenta que la ciberseguridad es importante, que vale la pena invertir en ciberseguridad. Aquí hay un concepto relacionado muy interesante, que es la ciberresiliencia. Porque cuando yo trato de protegerme de los riesgos, no puedo protegerme del 100% de los riesgos. Trato de protegerme de aquellos que son más importantes para mi organización. Y por lo tanto, cuando llego a ser afectado por un riesgo que no he podido cubrir, lo que tengo que estar es preparado para poder reponerme rápidamente y recuperar la continuidad operacional de mi empresa, de mi institución. Sí, el CERNAC ha dicho que está atento también a recibir cualquier tipo de consultas de los usuarios. ¿Juega un papel importante ahí en la defensa de los consumidores? Sí, el CERNAC tiene un rol claramente, pero la Comisión de Mercados Financieros lo tiene mucho más, hablando del banco en este caso, que es el regulador que supervisa el sector financiero. Exequiel Matamala, muchas gracias por conversar con nosotros, con TVU, acerca de este tema tan importante, ¿eh? Así que le vaya bien y estamos en contacto.